La coyuntura actual es una coyuntura que podríamos llamarla saturada, es decir, una coyuntura donde se presentan todos los espesores de manera simultánea e incluso convergente, como buscando una síntesis explosiva. Esta coyuntura está caracterizada por lo siguiente: frente a la competencia que tanto enaltecen, donde pierden la competencia económica, los países llamados equivocadamente occidentales, puesto que el occidente se encuentra en Abya Yala y no en Europa, aunque parte de esa Europa extendida está en los Estados Unidos de Norteamérica, y a todo esto se llama Occidente de manera especulativa y literaria, por decirlo de ese modo. Entonces, en esta coyuntura, donde el Occidente pierde la competencia económica frente a la potencia económica, ya hiperpotencia económica, la primera potencia económica del mundo, que es la República Popular de China, pero también ya complejo militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional, que compite en términos de dominio militar a los Estados Unidos de Norteamérica, la hiperpotencia todavía, primera potencia militar. Bueno, en este contexto que hemos llamado saturado y convergente de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna, los que van perdiendo la competencia económica han optado por la estrategia de guerra frente a la derrota de la competencia económica que tanto enaltecen. Entonces están optando para invertir precisamente esta situación mediante la guerra. Y eso implica ya una segunda derrota. No estamos hablando de derrota militar, puesto que en su solo juicio nadie podría ir a una tercera guerra mundial porque todos pierden. Pero van a jugar al límite, a tender al límite de llegar a la guerra y no llegar, de acercarse a la guerra y alejarse a la vez. Lo que hemos hablado en el ensayo donde precisamente exponemos la tendencia al límite. Entonces, en esta situación que tenemos, lo que tenemos es una situación bastante peligrosa, pero también una situación que desde el punto de vista del análisis crítico, del análisis de la complejidad, podemos evaluar la composición saturada de las contradicciones acumuladas y convergentes hacia una crisis explosiva. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por una parte una crisis de competencia, por otra parte tenemos una crisis de sobreproducción, que es la crisis real y efectiva del modo de producción capitalista y del sistema mundo capitalista, porque precisamente es la sobreproducción que no puede realizarse en términos de mercado la que nos lleva definitivamente a una crisis de sobreproducción y por lo tanto de difícil, incluso imposible, valorización del valor. Y en ese sentido, la invención del sistema mundo capitalista en su etapa de dominio del capital financiero es inventarse, o más bien transferir la crisis de sobreproducción a crisis diferida financiera mediante la proliferación del crédito
a la población consumidora y de usuarios. Crédito que, por cierto, se vuelve impagable dentro del marco, podríamos decir así, histórico, de lo que hemos venido llamando la deuda infinita. A estas crisis se suma, en la convergencia y saturación, o de la que hemos hablado, la crisis geopolítica, que nos ha llevado recientemente a la guerra de Ucrania y también nos ha llevado a revivir nuevamente la intermitente y larga guerra en Medio Oriente israelí-árabe, donde asistimos a un asombroso genocidio en Gaza por los sistemáticos demoledores bombardeos en una Gaza que ya era un gueto y por lo tanto donde se tenía presa a más de 1,5 millones o casi 2 millones de población palestina. Se revive entonces la guerra nuevamente a partir de un ataque de Hamas al sur de Israel, donde se encuentran los kibbutz y la población más crítica a Netanyahu. Eso es lo extraño y lo raro. Algo extraño y raro también es que sea Hamas, que fue apoyado por Netanyahu contra la OLP, la que haga el ataque a la zona sur de Israel, en un contexto o en una coyuntura, en un contexto particular, local, nacional, donde Netanyahu es interpelado por la población israelita, por lo menos por la mayor parte de la población israelita, más de la mitad. En este contexto, entonces, circunscrito al entorno de Israel, tenemos la reactivación de esa larga e intermitente guerra que no concluye nunca. Entonces, tenemos dos guerras atizadas en plena crisis del sistema mundo capitalista, en plena crisis de la dominación de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que sostienen ese conglomerado militar y geopolítico que se llama OTAN. Entonces, cuando optan por la guerra, no optan de manera inmediata, clara y contundente, sino más bien de una manera diferida. Cuando nace esta opción por la guerra, habría que buscar sus raíces en la Guerra Fría. Aparentemente se calma todo este enfrentamiento entre bloques después de la caída de la Unión Soviética y el derrumbe de los estados socialistas de la Europa Oriental. Sin embargo, se recomienza la tendencia a la guerra, que llamaríamos la tendencia al límite de la guerra, después con una nueva estrategia, una cuarta generación de estrategia militar, donde el enemigo aparece en forma de perfil difuso, en una especie de niebla de acontecimientos y fenómenos políticos, económicos y culturales, donde las sociedades ingresan a una nueva etapa en la desbordante decadencia generalizada. Y en ese contexto, el enemigo ya no es el comunismo, sino el enemigo es el terrorismo, que adquiere distintas connotaciones, variopintas, distintas
interpretaciones desde los servicios de inteligencia y los servicios secretos, aparece el narcoterrorismo y aparecen poblaciones movilizadas, como siempre, en distintas situaciones, con distintas demandas en sus luchas sociales, políticas y culturales, entre ellas las naciones y pueblos indígenas, aparecen entonces como estigmatizadas en ese enemigo difuso. Por el otro lado, porque el esquematismo es dual y por ambas partes, lo que era el enemigo imperialista termina convirtiéndose en el enemigo occidental en distintas versiones que pueden adquirir características de discursos fundamentalistas, como en el caso del fundamentalismo musulmán, endemoniando al occidente, pero también en la versión de una religión ortodoxa vinculada a una especie de retorno al zarismo en forma posmoderna. Entonces aquí también el enemigo aparece nombrado como Occidente, pero es un Occidente que no tiene las connotaciones que tenía en la época del discurso bolchevique de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como imperialismo capitalista, sino como Occidente, con fuertes connotaciones culturalistas, como si se tratara de una guerra cultural, a la manera como interpretaron los ideólogos conservadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por ambos lados tenemos interpretaciones esquemáticas, opuestas y simétricas, pero que piensan lo mismo, que apuestan a una guerra en el contexto y en la estructura geopolítica que dibujan sus propios sistemas, aparatos y complejos tecnológicos, militares, cibernéticos, comunicacionales y obviamente económicos. Entonces estamos asistiendo precisamente nuevamente a una contradicción, pero esta vez, si ustedes quieren, incluso forzada, para salir de lo que podemos considerar la clausura de el ciclo largo del sistema mundo capitalista bajo la primero hegemonía y después solo la dominancia de los Estados Unidos de Norteamérica. Volvemos a repetir en este contexto que es cambiante, que tiene un ritmo rápido y proliferante, tenemos lo que podemos llamar la crisis, que hemos nombrado y denominado como crisis financiera, que es crisis entendida por nosotros como crisis diferida de la crisis profunda, de la causa misma de la crisis, que es la crisis de sobreproducción. En ese contexto, entonces, se manifiesta la crisis de inflación, de los precios de inflación, que tienen distintas causas, pero una de ellas es la causa de los monopolios. Es decir, el capitalismo no es de ninguna manera, como cree la escuela austriaca, una economía de libre mercado, sino más bien es una economía, y siempre lo ha sido, de monopolio. Primero era el monopolio de los medios de producción, después es el monopolio de las reservas de los recursos naturales y obviamente el monopolio del control de lo que se llama la fuerza de trabajo en toda su cobertura y perfiles y matices que tiene en el sistema mundo capitalista, tanto en el centro del sistema mundo capitalista cambiante como en la inmensa periferia del sistema mundo capitalista. Pero no es la única causa
de la crisis inflacionaria. Hay otros. No nos olvidemos que a partir de un determinado momento se pasa del patrón oro al patrón dólar. Y por lo tanto caemos en lo que critican los mismos neoclásicos o posneoclásicos de la escuela de Austria y de Friburgo y también la escuela de Chicago. ¿Qué es lo que critican? Lo que critican precisamente es que se emitan billetes, que el Estado tenga la facultad de emitir billetes, ¿no ve? Que es como una especie de deuda diferida por parte del Estado, y eso causa inflación. Entonces estamos ante la hegemonía de una hiperpotencia económica, que era la de los Estados Unidos de Norteamérica, que impone el patrón dólar, dándole la potestad de emitir billetes a gusto y antojo, para decirlo de una manera anecdótica. Y en ese sentido se ha convertido en la potencia, causa quizás principal de la crisis inflacionaria. Por lo tanto, tenemos entonces la inflación por causa de la emisión monetaria. Y en esto sí tienen razón los de la escuela austriaca. Aquí tienen una gran responsabilidad los estados y los bancos centrales. Entonces, ya no estamos hablando de un dinero mercancía, de un dinero signo y de un dinero crédito, sino estamos hablando de títulos de dinero que manejan de manera ostentosa, displicente, los estados, para precisamente salir o pretender salir, porque no salen nunca, de su situación de deuda. Entonces, lo que hacen es llevar la crisis más lejos, ahondar la crisis financiera más lejos. Podemos hacer una evaluación del ajuste estructural neoliberal, que ha fracasado, por cierto, en todas sus aplicaciones, porque en vez de salir de la crisis la ha ahondado y la ha llevado más lejos. Sin embargo, no quiere decir que tenemos que echar todo a la misma bolsa, o echar, como dice el sentido común, o esa frase tan ilustrativa de echar el agua sucia con la guagua adentro, es decir, con el bebé dentro, ¿no ve? Que significaría olvidarse de los aciertos de la escuela austriaca, la escuela de Friburgo y la de Chicago, que tiene que ver precisamente con esta crisis dineraria, crisis de precios, crisis de inflación, debido precisamente a la manipulación estatal, no solamente en el orden nacional, sino también en el orden mundial, de la emisión de dinero a gusto y antojo. Bueno, pues la evaluación del ajuste estructural puede resumirse en lo siguiente. Se intenta corregir el desequilibrio macroeconómico mediante, paradójicamente, la intervención estatal, porque no hay otra. Es decir, los supuestos antiestatalistas, los que apuestan por el achicamiento del Estado, terminan usando el Estado para imponer su ajuste estructural, pero además intentan volver al equilibrio económico o macroeconómico mediante la intervención del Estado. Es paradójico y contradictorio, pero no son conscientes de estas contradicciones, inclusive en su propio discurso. Entonces apuestan al shock antisocial, creando una crisis social más profunda, porque ahonda las diferencias y las desigualdades. La crisis la pagan los que siempre la han padecido, no los que la provocaron, que son precisamente estos grandes monopolios, estas grandes empresas transnacionales
que es la competencia del sistema mundo capitalista a escala de bloques, ¿no? Y obviamente que es además el manejo de la crisis de sobreproducción en términos de crisis diferida financiera. En consecuencia, no se resuelve el desequilibrio. Se pasa del desequilibrio macroeconómico a un desequilibrio demoledor social, ahondando de manera desmesurada la desigualdad social, empobreciendo de manera mayúscula a la población. Mucho más, si ustedes quieren, de lo que habrían hecho los gobiernos neopopulistas, porque los gobiernos neopopulistas, precisamente por su demagogia, por su forma de gubernamentalidad clientelar, por su manejo de bonos, logran en principio ofrecernos una aparente bonanza social, aprovechándose de una bonanza económica derivada de los altos precios de las materias primas. Pero en la medida que perdure, persiste y crece el despilfarro demagógico y el manejo clientelar, provocan nuevamente una crisis y llevan a la población a empobrecimiento. Pero el neoliberalismo no sale del empobrecimiento, sino sobre la base del empobrecimiento acumulado de los gobiernos neopopulistas, lo ahonda mucho más, es decir, de una manera sádica, martirizando de manera inescrupulosa a la población, sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables como son los jubilados, a los niños, los que están en condiciones de enfermos y los que están en condiciones de estudio, porque precisamente si se va a achicar algo es el achicamiento de esa parte del presupuesto que es el presupuesto social. En Sudamérica, concretamente en la Argentina, ha emergido un personaje de película hollywoodesca, un presidente que tiene un perfil histriónico y un comportamiento estrafalario, que usa este espectáculo, este comportamiento histriónico como pautas de políticas económicas y sociales, que obviamente tienen el cariz de atacar a su propia población. Entonces esto forma parte precisamente de lo que hemos dicho antes, de una guerra declarada del sistema mundo capitalista, del orden mundial de las dominaciones, contra las sociedades y los pueblos. Y en este caso, en el caso nacional, es contra su propia población. Además, de manera llamativa, de una manera bizarra, atacando la propia soberanía de la nación, lo que muy pocos se habrían atrevido, inclusive de manera discursiva, al poner en subasta los territorios de su país, como la Patagonia, ofertando lugares para dispositivos militares de los Estados Unidos de Norteamérica en su competencia geopolítica con el avance no solamente económico, sino de influencia de la República Popular de China. Es decir, esta guerra, esta opción por la guerra, esta tendencia a llevar al límite de la guerra, por la que ha optado Occidente, entre comillas, y de manera concreta los Estados Unidos de Norteamérica, la llevan a la Argentina. La guerra es trasladada a la Argentina. Entonces, ¿de qué manera se da esta guerra? De una manera muy peligrosa,
no solamente por las consecuencias que tiene con la población, sino por las consecuencias que tiene en Sudamérica, afectando la paz, afectando el orden, el equilibrio, por así decirlo, más o menos dado con todas las circunstancias y vulnerabilidades que tiene en Sudamérica. Entonces se han convertido en una amenaza para la paz y el orden en Sudamérica, y esto lo decimos ratificando por la emisión de discursos gubernamentales que atacan a sus vecinos como culpables de encubrir terroristas, pero también de encubrir el narcotráfico. Por lo tanto, ya tienen excusas para atacar. Y esto seguramente lo hacen en connivencia con los servicios secretos y de inteligencia de la potencia del norte. Entonces estamos en una situación realmente alarmante. Y obviamente los pueblos y las sociedades tienen que tener mucha atención en esta coyuntura sobre los peligros que acechan. No se trata de ninguna manera de olvidar nuestra crítica a los gobiernos neopopulistas, los llamados gobiernos progresistas, que de progresismo solo tienen el nombre, puesto que responden no solamente a una forma de gubernamentalidad clientelar, sino que forman parte de lo mismo con los neoliberales, con las formas expansivas de la dominancia financiera, especulativa y extractivista contra las sociedades y pueblos, porque son estos gobiernos los que han expandido de manera abrumadora el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Los neoliberales no hacen otra cosa que lo mismo, solo que lo hacen con distintos discursos, con distintos perfiles, balbuceando otras ideologías, cuando en realidad forman parte de la misma estructura de pensamiento en decadencia, pero también forman parte de la estructura de poder del sistema mundo capitalista, al que no le interesa si se emiten discursos de legitimación por el lado de la izquierda o por el lado de la derecha. Entonces las sociedades y los pueblos están en peligro. Y lo que tienen que hacer es defenderse, recoger la crítica que había antes, que se dio antes, por lo que podemos llamar las vanguardias intelectuales, contra la barroca forma de gubernamentalidad de la monarquía socialista, del socialismo real, con eso que no es otra cosa que la contrarrevolución dado dentro de la revolución, que recogen las críticas a la forma de la gubernamentalidad clientelar y que obviamente ya tenían críticas a una forma de gubernamentalidad socialdemócrata, sobre todo europea, que tiene sus propias características y su propia complejidad, y recogen obviamente las críticas a lo que fue el imperialismo y se logra transformar después de la derrota de la guerra del Vietnam y aparecen ahora en las metamorfosis de un orden mundial de las dominaciones, es decir, de lo que llaman imperio Michael Hart y Antonio Negri, que aunque no compartamos del todo esta conceptualización, ilustra. Entonces hay que recoger todas las críticas y ahondarlas y hacer converger en una crítica más lúcida y demoledora y de combate de los pueblos respecto ya a largos ciclos de la civilización, porque es precisamente la genealogía de la civilización donde se ve, donde se puede vislumbrar claramente la genealogía o las genealogías del poder, de un poder que ha combinado distintas economías políticas
la economía política del cuerpo, que separa cuerpo y alma, valoriza al alma contra el cuerpo, esas son las religiones, la economía política de género, que valoriza un hombre abstracto frente a la mujer que está vinculada a la vida, y por lo tanto, de esta manera se fortalecen las estructuras patriarcales de dominación, la economía política colonial, que data de los comienzos mismos de la modernidad, donde el colonialismo moderno hace de substrato precisamente del sistema mundo capitalista. Es decir, el capitalismo, el desarrollo capitalista, que tiene como substrato fundamental al colonialismo, del que no se ha deshecho. De la misma manera que hay una combinación dialéctica entre acumulación originaria de capital por despojamiento y disposición y acumulación ampliada de capital. Entonces, el desarrollo capitalista tiene una dialéctica perversa entre colonialismo y acumulación ampliada de capital. Entonces, frente a todo esto, frente a esta combinación compleja de economías políticas que hemos llamado la economía política generalizada, es indispensable seguir expandiendo, profundizando y elaborando la crítica de la economía política generalizada, acompañando esta crítica por una movilización generalizada de las sociedades y los pueblos que se enfrenten al origen mismo de la civilización, donde ha comenzado esta metamorfosis de las estructuras de poder y de dominación, buscando precisamente desandar el camino, recuperar la memoria, sin renunciar a las revoluciones tecnológicas científicas, sobre todo en la versión de la teoría unificada de la física, que está yendo y encaminándose a una teoría unificada que incorpora teorías sociales. Por lo tanto, una comprensión compleja y completa de nuestro planeta, de la humanidad y de las sociedades orgánicas en el planeta. En ese sentido, apuntar a liberaciones múltiples que retoman la utopía del autogobierno y la autogestión a escala mundial, es decir, que apuntan a la confederación de pueblos autónomos del mundo. Antes de concluir, queremos dar dos conclusiones, que a su vez son dos anotaciones que pueden dar lugar a dos reflexiones, en parte especulativas, sin embargo ilustrativas, una de carácter más pragmático y otra de carácter más de política ficción. La primera tiene que ver con lo siguiente: si evaluamos el proyecto de la nueva ruta de la seda, vemos en el contexto de lo que ofrece la República Popular de China, no solamente es un proyecto geopolítico euroasiático, sino es la Pax mundial, porque la nueva ruta de la seda abarca a todo el mundo, y eso implica la Pax Mundial China. Obviamente se supone que tienen en mente la hegemonía china, pero es una Pax. Lo decimos de manera pragmática, aunque nosotros apuntamos a la confederación de los pueblos autónomos del mundo y por lo tanto al autogobierno y a la autogestión a escala mundial, y por lo tanto esta no es nuestra opción. Sin embargo, los estados tienen esta opción, y en contra de esta opción tienen la opción de la guerra, de los que hemos llamado
los países occidentales bajo la dominancia y el control riguroso y celoso de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es nuestra primera anotación. La segunda anotación, como hemos dicho, es de política ficción. ¿Por qué es importante darla? Porque de alguna manera puede ilustrarnos de una manera literaria, inclusive figurativa y configurativa. Tiene que ver con qué está pensando este personaje que hace de príncipe de la nueva ofensiva del conservadurismo internacional, que se autonombra de manera incongruente los ángeles de la libertad, para decirlo de ese modo, ya entrando a la política ficción. ¿Qué tiene en su cabeza? Se piensa convertir a la Argentina en un Israel en Sudamérica, rodeado por países bárbaros que no son del todo europeos, que son mestizos, pero además tienen poblaciones indígenas. Y por lo tanto su tarea y su misión civilizatoria es poner orden al desorden y atacar y actuar de la misma manera que lo hacen los israelitas respecto al entorno árabe. Tiene eso en su cabeza, obviamente saliendo de la política ficción y de lo que tiene en su cabeza este señor. No es esta la historia del conflicto árabe-israelí. Ya hemos hablado al respecto, es mucho más complejo. Y quizás el punto de inflexión comienza en la guerra árabe-israelí de 1948, donde hay equívocos por ambos lados y un ingreso a una guerra interminable por ambos lados, en vez de buscar la paz o lo que Hannah Arendt había soñado como la Confederación Árabe-Israelí. Volviendo a la política ficción, a lo que tiene en mente este señor que hace y funge de presidente de la Argentina, nos lleva rápidamente a un escenario hipotético pero peligroso, es decir, a un escenario de amenaza a los países bárbaros del entorno, llevando de esa manera a la guerra mundial contra el proyecto hegemónico y de Pax China, a la propia Sudamérica, no solamente a la Argentina. Bueno, sobre estas dos anotaciones debemos reflexionar profundamente